El liderazgo de las mujeres transforma comunidades y fortalece la construcción de paz en los territorios. Más que todo es un empoderamiento, como uno como mujer, porque coge uno como más valor, más fuerza para decir sí puedo. Y cuando tuvimos a nuestros hijos, como que pues obviamente la vida te da un vuelco total y empiezas a ver la vida de otra manera, y es como tratar de darles en un mundo tan convulsionado una mejor infancia posible. Y ahí hicimos clic y nos dimos cuenta que esto nos iba a servir como una herramienta de crianza. Y decidimos empezar a escribirlo para que otros papás que de pronto no tengan las mismas habilidades comunicativas o la creatividad o el tiempo, o de pronto no sepan cómo hacerlo tan fácilmente, pues empiecen a tener ese momento de conexión con sus hijos. Eso es porque nosotros los exponíamos demasiado a la lectura, a las historias, entonces ellos son súper creativos, ellos no le tienen miedo a hablar en público, precisamente por eso. La cantidad de capacidades y habilidades que ellos desarrollan, no solo comunicativas, sino de todo, motoras. Bueno, hay un sinfín de habilidades que ellos empiezan a desarrollar gracias a pues que han tenido la lectura desde siempre, desde que estaban en el vientre. Eso tiene unas facultades enormes para los niños. Yo creo que el tema de la lectura con los niños es un tema de explorar a los niños, de ensayo y error. Todos los niños tienen personalidades diferentes, entonces hay niños que les gusta la aventura, hay niños que les gusta el espacio, hay los niños que tienen etapas en que les gustan más los dinosaurios, otros les gustan los animales del mar. Entonces yo creo que hay que explorar, hay que ser creativos. Yo sé que a veces los papás decimos, ay, pero es que todos no somos así. Está bien, pero para eso hay demasiada literatura, hay demasiados libros que en serio nos invitan a compartir con los niños. Entonces hay que saber leer a ese niño, hay que saber conocer qué le gusta y empezar a buscar esos temas que a los niños les gusta y con los que se sienten identificados. Y hay que empezar por tiempos cortos, ¿no? Y empezar también y dejarlos también a ellos que se involucren con la lectura. Esto es Todo Pasa, un espacio donde las historias reales, esas que muchos viven pero pocos cuentan, encuentran un lugar seguro para ser escuchadas, comprendidas y transformadas. Nuestro propósito es simple pero poderoso: recordarte que aunque atravieses el momento más oscuro, aunque sientas que el mundo se derrumba, aunque creas que es muy difícil o muy tarde, todo pasa. Y mientras pasa, no tienes que vivirlo solo ni en silencio. Bienvenido. Bienvenidos a Todo Pasa, un espacio de historias reales, charlas honestas y un camino para avanzar. Si es la primera vez que estás aquí, te invitamos a que te inscribas a nuestro canal, que nos sigas a nuestras redes y que hagas parte de nuestra comunidad, donde abrimos conversaciones necesarias. Y si ya nos acompañas, gracias por escucharnos y seguir con nosotros en cada episodio. Hoy queremos hablar de algo que está pasando en muchos hogares y que tal vez no estamos viendo con mucha atención. Cada vez es más común ver a los niños creciendo frente a una pantalla, tablets, redes sociales, ocupando un lugar que antes teníamos para historias, para imaginación, para creación. ¿Cómo ve este tema, Pau, que vamos a hablar el día de hoy? Hola, R, gracias, bienvenidos todos. Un saludo para quienes nos siguen, para quienes se conectan. Gracias por dejarnos sus comentarios, sus opiniones en nuestro canal de YouTube. Ya saben que nos pueden seguir ahí. Estamos como Todo Pasa, el podcast, pero también nos pueden ver por el canal de YouTube de Tercer Canal. Hemos crecido mucho con este proyecto y esta audiencia que cada día es más grande. Gracias de verdad a todos y me encanta este tema porque hemos hablado aquí en estas 2 temporadas de Todo Pasa de muchas cosas. Hemos hablado de las pastillas para adelgazar, de la maternidad, de lo difícil que es lidiar con niños adolescentes. Incluso hasta hace una semana hablamos de cómo recuperar el deseo en el matrimonio, pero el tema de hoy yo sé que nos llega al alma, nos toca, sobre todo a usted, que es mamá también, porque sí es muy difícil lidiar con esa no sé cómo decirlo, como adicción, si se puede decir así, que tienen hoy los niños con las pantallas, con los celulares, con las redes sociales. Esto está provocando problemas de salud mental en nuestros menores y, por el contrario, nos estamos alejando de la lectura. Entonces, hoy vamos a poner la lupa sobre ese tema
para hablar con alguien que inició un proyecto muy bonito, muy especial, que tiene que ver justamente con promover la lectura en nuestros niños, niñas y adolescentes, y por qué no, también en la población adulta. Sí, es que eso también, el tema de las pantallas, las redes sociales también ha afectado mucho el vínculo familiar. Es también, entonces la lectura también une a la familia, y de eso es lo que queremos preguntarnos hoy: ¿qué están perdiendo los niños cuando dejamos que las pantallas ocupen tanto espacio en nuestro hogar? Sí, incluso también lo vamos a comentar más adelante. Ya se ha conocido recientemente una noticia en la que se lleva a juicio a los creadores de Meta, antes Facebook, justamente por la afectación que estas redes sociales están teniendo en la salud mental de toda la población en el mundo entero, y particularmente pues de los niños, ya lo decíamos. Pero bueno, antes de saludar a nuestra invitada, quien ya está con nosotros aquí en nuestro set de Todo Pasa, quiero presentarles la frase del día de hoy, que definitivamente también es muy especial y nos mueve mucho, nos motiva mucho. Esta frase que dice así: que nada te haga creer que tienes que aguantarte lo que te destruye. Por favor, presente usted a nuestra invitada. Claro que sí, el día de hoy se encuentra con nosotros Marcela Guataquira, periodista, emprendedora y creadora de Big Twins. Bienvenida y gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Gracias. Me da mucha felicidad estar en este espacio que vi crecer, que vi nacer y que las he acompañado por allí, muy juiciosa, y me alegra que esté creciendo la audiencia, que haya espacio para nuevos y sobre todo para contenidos de calidad. Así que gracias por la oportunidad. Sí, porque además Marcela R., y pues a todos los que nos ven hoy, es colega mía, periodista, nos conocemos hace rato, también hace muchos años en este mundo de los medios de comunicación, y así como nosotras, Marce, tú y tu esposo José Fernando Patiño, a quien también le mandamos un saludo hoy aquí en Todo Pasa, decidieron emprender, lanzarse al agua y presentar este proyecto tan bonito. Bueno, ustedes también tienen un podcast, ya ahorita hablamos de eso, pero hablemos de Big Twins, este proyecto tan bonito. ¿Qué es? Bueno, Big Twins o grandes mellizos son Emilio y Tomás, son nuestros hijos. José y yo pues somos periodistas, como decía Pau, nos conocimos pues en los medios de comunicación, ya llevamos casi 20 años juntos, y pues tuvimos a Emilio y a Tomás, y cuando tuvimos a nuestros hijos, como que pues obviamente la vida te da un vuelco total y empiezas a ver la vida de otra manera, y es como tratar de darles en un mundo tan convulsionado pues una mejor infancia posible. Entonces, debo decir, Pau me estaba preguntando ahorita que de dónde surge, y yo creo que José y yo decimos hoy en día, riéndonos, que fue como un método de supervivencia, realmente, porque cuando tienes 2 hijos al tiempo, 2 rutinas, amamantas a 2 bebés, cambias a 2 bebés, das 2 meriendas, bueno, eso es una locura, y nosotros como en ese no queremos enloquecer, empezamos a narrarles todo lo que veíamos, lo que contábamos, como para en serio nosotros mismos tratar de sobrevivir a esa etapa tan difícil que fueron los primeros meses o los primeros años de vida de nuestros hijos. Entonces empezamos a narrarles todo, cuando los íbamos a bañar, cuando era la hora de la siesta. Entonces como que era un momento en el que nosotros tratábamos de desconectarnos de la realidad, y ahí empieza como esa semillita, empezamos a contarles eso, y ya, bueno, luego viene la pandemia, nos encierran, seguimos trabajando desde casa con 2 niños que estaban aprendiendo a caminar. Entonces José y yo nos turnábamos, uno entraba a la habitación a reuniones virtuales eternas, el otro se quedaba afuera jugando con los niños, mirando qué hacer y contándoles historias, y ellos empezaron como a adaptarse a eso. Todo el día se levantaban, nos pedían el mismo cuento 1000 veces, y siempre querían que papá y mamá les contaran historias. Entonces allí es cuando José y yo empezamos a ver también, o a descubrir, que en todo ese tema de las historias también había algo que nos funcionaba en las rutinas. Entonces les estaba contando el ejemplo, y que Emilio y Tomás no se querían lavar los dientes, y nosotros pues para evitarnos una pataleta, 8 de la noche, todo el día encerrados en trabajo virtual, empezamos a contarles la historia del osito que comía miel todo el día, y entonces al osito se le caían los dientes, y entonces ya no hacía amigos, y ellos empezaban a decir: no, yo quiero por favor que me laven los dientes. Y ahí hicimos clic y nos dimos cuenta que esto nos iba a servir como una herramienta de crianza, y decidimos empezar a escribirlo para que otros papás que de pronto no tengan las mismas habilidades comunicativas o la creatividad o el
tiempo o de pronto no sepan cómo hacerlo tan fácilmente, pues empiecen a tener ese momento de conexión con sus hijos. Ese es el origen de este emprendimiento. Pues definitivamente muy buenos comunicadores ustedes y como dices también muy creativos, porque pues yo no soy mamá, pero sí he visto de cerca el proceso de crianza de mis sobrinos y pues crear o inventar todas estas historias y estas aventuras para poder, digamos, como tener un poco más fácil ese proceso de crianza, me parece un gran acierto y de felicitaciones por eso. Ya vamos a mostrarles más con detalle qué es Big Twins, en qué consiste este proyecto, pero justamente quisiera que empezáramos a hablar, Marce, sobre esa importancia de seguir promoviendo en nuestros peques la lectura. Pues mira, yo creo que en principio debo decir lo que puede parecer que uno como papá se dé la pela y sea algo difícil, porque no es fácil para uno desconectarse, más cuando todo el día estamos conectados a los celulares, a las tablets, a los computadores. No es fácil para uno, hay que hacer un pequeño sacrificio que a futuro es que muestra los beneficios. Hoy yo lo veo en mis hijos, gracias a Dios que ellos no hacen esto, gracias a Dios que, porque digamos que en nuestro caso, José y yo, gracias a Dios teníamos como el mismo pensamiento frente a esto, y es que no queríamos exponer a nuestros hijos a pantallas. Entonces, desde muy chiquito les poníamos 1000 actividades, 1000 cosas que hacer en casa con nosotros o al aire libre, pero nunca los dejamos ver televisión. Ya ellos empezaron a ver cierto contenido, muy poco, pero ya después de los 3, 4 años. Y hoy que tienen 7 años, debo decirlo, que ellos no tienen celular, nunca tienen acceso. El celular de papá y de mamá son de papá y mamá, ellos no tienen la clave, ni tienen ni 5 minutos, ni toman, ni en los restaurantes están con esto, no tienen tablet. Gracias a Dios que el colegio de ellos, aunque intentó acercarse a la tecnología, como que llegó un momento con todo esto internacional que nos estabas contando ahora, que se frenaron y ya no hay clases virtuales, ya no hay herramientas virtuales. Y eso pues nos ayudó mucho para que ellos no estuvieran como pegados a eso, porque si nos damos cuenta, digamos, el tema de la desconexión y la cantidad de problemas que han surgido a través de esta conexión con las pantallas. Nuestros hijos fueron niños que, gracias a Dios, y nos preguntan mucho cuando nos ven en redes, pero ellos desde tan chiquiticos, ¿cómo hablan? Y yo les digo, eso es porque nosotros los exponíamos demasiado a la lectura, a las historias, entonces ellos son súper creativos, ellos no le tienen miedo a hablar en público, precisamente por eso, por la cantidad de capacidades y habilidades que ellos desarrollan, no solo comunicativas, sino de todo, motoras. Bueno, hay un sinfín de habilidades que ellos empiezan a desarrollar gracias a pues que han tenido la lectura desde siempre, desde que estaban en el vientre. Leerles, eso tiene unas facultades enormes para los niños. Sí, R. Sí, ¿y por qué crees que las historias tienen tanto impacto en los niños? Mira, yo creo que todos en general, niños y grandes, nos conectamos con las historias, porque digamos que la humanidad históricamente se ha contado así, a través de historias. Las historias te enganchan, las historias te conectan, las historias generan emociones, y eso es lo que hacemos. Cuando un niño se ve reflejado, se ve representado, se ve protagonista, pues eso hace que ellos hagan clic y sea más fácil que ellos se conecten con la lectura, con los textos. Hemos utilizado esta herramienta para hablar de temas que son complejos, temas de neurodiversidad, temas de autismo, temas que a veces uno, ¿cómo le explica a los niños esos temas científicos y esos temas que a veces son abrumadores, que a veces ni siquiera los adultos los comprendemos? Para ellos, a través de una historia, de un juego, se vuelve mucho más atractivo. Entonces así es que lo hemos hecho, y pues bueno, nos ha funcionado. Sí, gracias a Dios. Sí, justamente hay, digamos, como una dificultad que tienen muchos padres, y tú lo mencionabas, y es poder cambiar ese tiempo en el que dedican los niños a las pantallas por otras actividades. Pero hay muchos que no saben, por ejemplo, qué leerles, dónde compra uno un libro, o qué libro es el que mejor le va a funcionar a mi hijo, y si se lo leo y de pronto no le para bolas, entonces yo también siento como, ay no, qué pereza, y lo suelto, y digamos que abandono ese proceso de fomentar y de seguir ahí en el tema de la lectura. Eso, ¿ustedes cómo lo manejan y cómo
cómo, digamos, han vivido esa experiencia. Yo creo que el tema de la lectura con los niños es un tema de explorar a los niños, de ensayo y error. Todos los niños tienen personalidades diferentes, entonces hay niños que les gusta la aventura, hay niños que les gusta el espacio, hay los niños que tienen etapas en que les gustan más los dinosaurios, otros les gustan los animales del mar. Entonces yo creo que hay que explorar, hay que ser creativos. Yo sé que a veces los papás decimos, ay, pero es que todos no somos así. Está bien, pero para eso hay demasiada literatura, hay demasiados libros que en serio nos invitan a compartir con los niños. Entonces hay que saber leer a ese niño, hay que saber conocer qué le gusta y empezar a buscar esos temas que a los niños les gusta y con los que se sienten identificados. Y hay que empezar por tiempos cortos, ¿no? Y empezar también y dejarlos también a ellos que se involucren con la lectura, que ellos también sean creativos. Ellos terminan siendo mucho más creativos que uno como adulto, que ellos sean los que se inventen los finales. O sea, hay que darles mucho, digamos, como un menú de posibilidades para que sean ellos los que se sientan importantes. Por ejemplo, a nosotros que nos funcionaba mucho, que para cuando ellos hacían algo bien, entonces nosotros les íbamos a dar un premio. Nosotros les decíamos, bueno, hoy es día de ir a la librería. Y entonces íbamos a la librería y les decíamos, cada uno puede elegir 2 historias. Y iban por todos los pasillos de la librería seleccionando sus 2 libros favoritos. Entonces ese tipo de cosas hacen que se fomenten ellos el interés. Ellos se querían llevar toda la librería, por supuesto. Entonces uno también ya empieza a conocer sus gustos, qué es lo que más les apasiona, el tipo de lectura, el tipo de escritores. Entonces uno ya va como entendiendo qué es lo que es más atractivo para ellos. Y conociéndolos, ¿no? Y conociéndolos. ¿Y hay alguna rutina sencilla que recomiendas para empezar a integrar la lectura en familia? Pues mira, yo creo que los que apenas están empezando este camino, si lo hacen desde cero, porque es que a veces yo siento que los adultos decimos, ay, pero es que me siento ridículo leyéndole a un bebé que solo toma tetero, y eso no es verdad. Los niños desde el vientre ya nos escuchan, ya ven, ya tienen sensaciones, ya están cautivados con las historias. Entonces, si es a más temprana edad, mucho mejor, pero nunca es tarde para aprender a leer. Yo no sé, pues, a ustedes en qué momento. En mi caso, por ejemplo, a mí nunca me leyeron. Y cuando llegamos a la universidad, difícilmente uno veía las fotocopias y uno decía, Dios mío, ¿a qué horas me va a leer esto? O sea, uno leía con pereza, pero uno le vuelve a coger gusto cuando uno va encontrando esas temáticas y esas cosas que les gusta, hacerlo como más consciente. Entonces yo creo que siempre a través del juego. Si no lo empezaron a hacer desde cuando eran bebés, siempre atraerlos a través del juego y buscarle como, ay, no es qué mameran los libros, no, sino uno motivarlos, llevarlos, acercarlos. Hay una red de bibliotecas impresionante, no solo en Bogotá, sino en todas las ciudades. Además son divinas, las librerías también, ahora tienen café, hay zonas infantiles, o sea, hay un montón de cosas realmente que a veces somos los adultos los que no lo vemos, pero los niños que todo lo ven a través del juego, seguramente que sí. Entonces la rutina es leerle, explorar una historia. ¿No te gustó? Bueno, mañana hacemos otra. Y encontrar momentos. Que trabajo todo el día y solo tengo el momento de la siesta, bueno, ese es el momento, o los 10 minutos antes de meternos a la ducha, o cuando terminamos la cena, siempre encontrar como un momento. Y estoy segura, y esta es una frase que digo mucho, porque después cuando un niño se conecta, los niños no piden historias, los niños piden ese momento de conexión con papá, con mamá, o si es el abuelo, porque pues sabemos que vivimos en una sociedad donde papá y mamá por lo general trabajan todo el día, pero pues ellos se conectan mucho con los cuidadores a través de las historias. Ojalá los adultos encontraran o descubrieran las historias y se aprovecharan de ellas y verán cómo les funcionaría mejor las rutinas con los niños. Y como tú dices, no hay edad para empezar, pero entonces si ya un niño está ya pegado a las pantallas y eso como estamos hablando, ¿cómo introducir la lectura para que no sea como una obligación o cómo ir quitándole la pantalla y subiéndole a la lectura? Es difícil, no es fácil, porque para nosotros los adultos es difícil desconectarnos una hora del celular porque empieza como uno a sentirse como que algo le falta ahora a un niño más, porque el cerebro de ellos está menos desarrollado, pero yo creo que con tiempos cortos. Y lo que yo te decía, no hay nada más apasionante que los personajes y el momento en el que esté. Entonces depende del momento. Si el niño en este momento está en videojuegos, bueno, pues comprémosle un libro que hable de videojuegos o que tenga su personaje favorito y empecemos a que pase de ese mundo virtual nuevamente a las hojas, a las páginas. Puede ser el mismo tema, pero explícale, o que sea siempre para su edad, y ellos van a empezar a cogerle gusto a la lectura. Sí, justamente tú decías pues que
hay que aprovechar cualquier momento para hacerlo, para leer. Pero muchos dirán, de pronto quienes nos están viendo, ay sí, pero ya lo muestra como tan fácil, como si hubiera tiempo, como si no fuera, digamos, una especie de carga. O sea, ahora tras de que me toca cuidarlo, hacerle esto, lo otro, y ahora también sentarme a leerle. ¿Qué decir sobre eso? Y además, pues que también tú decías que pueden ser 10 minutos, no necesariamente uno tiene que sentarse y leerle todo el libro hasta que no se lo acabe, no se para de aquí. Yo creo que sí, no, yo sé, Como vivimos... usted con su Juli. No, mentiras. Yo sé, no es fácil. Yo creo que vivimos en un mundo tan convulsionado y los papás llegamos cansados de trabajar y la rutina y demás, pero como te digo, si realmente los adultos viéramos en los libros no una carga, sino una herramienta que a futuro es que uno va viendo cómo cambia el comportamiento, cómo comprenden los temas de otra forma, Cómo cuando se tú expresan. sí, cómo se expresan, el tema del vocabulario, cuando tienen una exposición en público, todo ese tipo de temas empiezan a cambiar el relacionamiento con sus pares, con sus padres, con sus abuelos. Las rutinas que dices. Exacto, el tema de las rutinas, y lo van viendo como un aliado y no como, ay, qué pereza, tengo 5 minutos, 10 minutos, cuando lo único que quiero es cepillar dientes y acostar. En serio que seríamos más conscientes y nos aprovecharíamos mucho más y no quisiéramos 10 minutos sino 20, en serio, si realmente vemos al otro lado de todas las bondades que tiene que unos niños estén concentrados, que logren concentrarse, porque sabemos que el scroll nos ha quitado la capacidad de concentrarnos impresionantemente. O sea, un niño más de 15 segundos no está concentrado en algo. Entonces, esto ayuda a un montón de cosas. Ahora, estos son, yo digo que el tema digital del que yo hablo, de que los niños de pronto que no leen, no comprenden lo que leen, pues tienen más dificultades académicas y demás, pues son cosas, digamos, de alguna forma blandas o blancas. Pero detrás de esto hay todo un mundo negro, oscuro, detrás de las pantallas, detrás de lo digital, detrás de lo que son 5 minutos de celular mientras yo como, mientras yo voy a tomarme un café con mis amigas, pero es que detrás de eso hay un montón de cosas oscuras y de delitos, que eso ya es a otro nivel. Entonces yo también digo que esto se vuelve también una herramienta de protección con los niños. Entonces, en vez de regalarle esos 10 minuticos con las pantallas, con los celulares o a que vean YouTube, ¿por qué no les damos un buen libro que los entretenga, que les ponga a hacer cosas positivas y que no los ponga en riesgo? Porque es que no solo les afectamos física y mentalmente, sino que además los ponemos en riesgo contra un montón de delitos y de situaciones, pues que eso nos da como para otro capítulo. Sí. Sí, pero ¿cómo podemos competir, preguntar a las mamás que nos están viendo contra Esa algo usted. tan no, contra algo tan inmediato y adictivo como una pantalla? Yo pienso que todos son rutinas. O sea, si tú le vas metiendo la lectura poco a poco, o sea, nada puede ser obligado. Y lo que te digo, tú no lo vas a poner a leer, no sé, El Quijote de la Mancha, el no sé qué, o sea, lo que nos solían leer a nosotros Es que en ni nuestra el principio, No, el principio. Exacto. que sean pequeños. Exactamente. Sí, yo Si creo no, que uno esa tienes que es buscar la- qué le gusta. En este momento, qué le apasiona a mi hijo. No sé, los astronautas, los dinosaurios. Cada niño o adolescente tiene algo que le gusta en su momento. O está hablando de algún tema, o de fútbol, o de deporte, o de baloncesto. Algo le apasiona. O sea, todos los niños y todos los seres humanos nos apasiona algo. Pues le voy a buscar un libro sobre la temática que le apasiona. Y eso lo empieza a enganchar. O sea, es normal. Y ellos mismos empiezan a perder el desinterés. No es fácil. No es fácil. Hoy los colegios de todo el mundo están tratando de ir un paso atrás porque, claro, hubo tanta apertura a la tecnología, a las pantallas, y la educación avanza y tenemos que estar todos con la tablet y los niños, y eso los niños van a aprender más. Y años después se dieron cuenta que los niños aprendían menos, que los niños tenían problemas de columna, que los niños tenían problemas visuales, que los niños tenían problemas de atención, de depresión, los niños se sienten solos, o sea, todo ese montón de cosas que creímos que con la tecnología íbamos a avanzar, fue todo lo contrario. Entonces, eso es lo que yo te digo, ¿por qué no volver al papel? Estamos volviendo al papel, los colegios lo están diciendo a nivel mundial, las denuncias a nivel internacional, que están ahora a favor de los padres que están diciendo, hey, esto dañó a mi hijo, esto destruyó a nuestra familia, porque pues un niño que termina destruido con depresión y demás, pues destruyó una familia. Sí, Sí, también se pierde también el vínculo familiar, ¿no? Porque mientras las pantallas No hay relación, no hay relación, nada, no hay un momento un de estar juntos.
Y justamente eso que tú decías sobre la afectación en la salud mental, bueno, también ustedes han escrito en estas historias sobre neurodivergencia y problemas de autismo y demás. En la primera temporada tuvimos a un psiquiatra infantil que nos habló sobre autismo justamente, y una de las cosas en las que él hacía mucho énfasis es cómo estos trastornos también se pueden provocar por estar pues con exceso de pantallas, y que los niños estén todo el tiempo ahí conectados a un celular, a una tableta, a un televisor, y digamos como que pierden la atención. No en todos los casos, por supuesto, hay unos casos en donde sí hay niños que nacen con este trastorno, pero hay otros que sí pueden volverse por estar con este déficit de atención. Sí, bueno, digamos que hablando en particular, pues el tema de autismo es un tema, digamos, de una condición humana. El niño nace con autismo. Lo que pasa es que hay otros comportamientos asociados a ¿qué? A hiperactividad, a lo que les decía, cero atención. O sea, un niño que lo tienes en las tardes viendo todo el día tele o jugando al Xbox o en el celular de mamá, pues ¿qué va a querer prestarle atención a una profesora que te está hablando de matemáticas a las 8 de la mañana? O sea, es muy difícil. O sea, a veces decimos, es que en el colegio, es que a mi hijo le va mal, es que el proceso educativo, pero ¿qué estoy haciendo yo, papá, mamá, cuidador, abuelo, lo que sea, en casa? Es que yo le estoy, digamos, de alguna forma aportando a que mi hijo no se concentre lo que debería. O sea, un niño no tiene interés cuando sabe que tienes 1000 colores y 1000 cosas en las pantallas y que están creados para eso, para invadir el cerebro de las personas. Es que nos pasa a los adultos todo el tiempo. O sea, todo el tiempo nosotros queremos, ahora pues el cerebro de un niño que es más inocente, pues mucho más. Entonces, cuando hay una patología, un diagnóstico o una condición, y a eso le sumas una pantalla que te aleja mucho más de la realidad, que te desconecta mucho más de las personas, pues esos diagnósticos se amplían mucho más. Y por eso es que ahora en los salones, antes, no sé, en nuestra época, uno decía autismo, trastorno de ansiedad, o los niños que uno decía, ay, es que tan cansón, el cansón del curso. O sea, había uno. Ahora en cada salón, y lo digo porque como mis hijos están en diferentes salones, entonces son 25 y 25, y en cada salón hay por ahí 3, 4 o 5 niños con algún tipo de diagnóstico. Entonces uno dice, pero ¿qué es lo que está pasando como sociedad? Bueno, pues es que el tema de las pantallas está haciendo que esos diagnósticos sean mucho más pronunciados, ¿no? Eso es lo que está pasando. Difícil. Sí. Duro, además. Hay una diferencia entre los niños que leen, que sus papás les leen, y los niños que no. Yo creo que sí. Yo creo que sí, y lo veo mucho. O sea, desde cosas tan simples como que se pierde esa conexión, ¿no? Porque lo que yo les decía, cuando uno les lee es un momento de conexión e íntimo que va a estar para toda la vida. O sea, yo, por ejemplo, lo recuerdo personalmente porque yo fui una niña que vengo de un hogar de mamá, cabeza de hogar, que trabajaba todo el día y que me dejaban con mi abuela. Y yo tengo muy presente que mi abuela me sentaba en la cocina, que la acompañara, y me contaba sus historias de vida. Y yo lo tengo presente, y seguramente en mi subconsciente ha hecho que yo le pase o le transfiera eso a mis hijos. Yo sí creo que eso sí hace como la diferencia en las personas en todo sentido. Yo estoy segura que sí. Yo creo que eso ¿Te hubiera gustado que te leyeran más? Claro. Después de conocer todo este mundo, tú dices, ¿por qué no hicieron esto conmigo también? Sí, pues seguramente sí, gracias a Dios sí lo recuperé, digamos, de pronto por mi carrera, porque pues digamos que lo hago y me gusta y disfruto las historias desde muchos ámbitos, y porque es como, sí, como que soy curiosa, entonces la curiosidad hace que yo esté buscando historias, y pues ahora mucho más con este proyecto. Nosotros cuando empezamos a hacer las historias las hicimos muy empíricamente, como les decía, para nuestros hijos, pero ya cuando dijimos, bueno, esto lo vamos a hacer para que otras familias, pues empezamos a estudiar literatura infantil, empezamos allá también a hacer muchos más cursos, talleres con psicólogos, con pues todos este tipo de profesionales, para que lo que escribamos realmente pues deje un mensaje, no era como una historia por entretenida, no. Yo sí siento que a través de la lectura uno puede enseñar otro tipo de temas, de empatía, de amor. Por ejemplo, esta historia de mi amigo Pablo Tiene el Corazón Azul, que se le hicimos a el hijo de unos amigos periodistas. Es una historia de 3 amiguitos y cómo
cómo esos tres niños, cómo Emilio y Tomás descubren que Pablo tiene autismo y cómo aprenden a ver en las diferencias con amor, con empatía, con que no eres diferente, todos somos diferentes, todos somos únicos, todos somos cerebros importantes. Entonces digamos que era eso, cómo nosotros empezamos a poner en las historias esas preguntas que nuestros hijos nos hacen, esas preguntas, porque nosotros nos decimos mucho cuál es el contenido que queremos que ellos vean, que conozcan. Entonces queremos que ese contenido sea un poco más guiado y no lo dejamos como tan al azar de la sociedad, porque sabemos que estamos en una sociedad complicada, exceso de información, sobre todo para no la edad que tienen los niños pequeños. Entonces sí queremos como que explicarles temas, pero a su edad, a su lenguaje, como estar a su altura. ¿Y qué errores cometemos los adultos cuando empezamos a fomentar la lectura en nuestros hijos? Errores no, yo creo que errores no, yo creo que lo que te decía, yo creo que la lectura no, digamos que a menos que uno les leyera contenidos que es, pero errores hay que cometerlos. A mí me va, ¿qué error cometemos en mi casa? ¿Qué errores cometemos? Por ejemplo, ahora mis hijos se están leyendo un libro y se tienen que dormir a X hora porque si no al otro día están enojados, pues como cualquier persona, cansados, desregularizados porque no duermen bien y se quieren leer otro capítulo, y a veces terminamos leyendo 3, 4 capítulos y decimos, ya, por favor. Pero yo creo que errores, yo creo que no. Yo creo que es un momento tan importante, tan íntimo y tan vinculante que tiene todo positivo. Sí. Yo quiero preguntarte, Marce, tú decías que justamente ustedes no le dejan a los niños que accedan a las pantallas, no tienen celular, ellos ya tienen 7 años y tampoco ven televisión. Entonces, ¿esto cómo se logra ese balance para que ustedes como adultos, que sí tienen que estar conectados al celular todo el día porque trabajan en temas digitales y también me imagino que querrán verse una serie, que querrán ver televisión y demás, cómo equilibran eso para que en la casa, digamos, que haya un buen ambiente? Nos damos palo, yo sí creo. Sí, la verdad es que nos hemos dado palo en estos 7 años con José porque pues nosotros sí quisiéramos ver contenidos y vernos una película y una serie, pero lo hacemos cuando ellos ya están en su cuarto dormidos. Ahí empieza el tiempo de papá y mamá. ¿Y que ese día quieren dormir con papá y mamá? No, ese es el tiempo de papá y mamá y nos queremos ver nuestra tele y es el momento de nosotros y demás. Eso digamos que sí lo hemos puesto como muy dentro de las reglas de casa. Entonces es eso. Y a veces ellos sí, un niño siempre quiere más de uno, entonces sobre todo le pasa a José, digamos que trabaja un poco más con la tecnología, ¿no? Entonces, él está pendiente de su podcast, tú sabes lo demandante que es, hay que tener contenidos y demás, y entonces él sí a veces cuando está jugando con los niños, pues está en el celular y los niños le reclaman mucho, papi, ya juega con nosotros, por favor. Y no les da curiosidad de como que sí, coger el celular y sí, les da curiosidad, pero les ponemos el límite. No, mi amor, ese es el trabajo de papá y mamá. ¿Qué hacemos? Y siempre les hemos explicado, nosotros hacemos esto, por eso estamos en esto, pero también les mostramos mucho lo que no es. Entonces, nos ha pasado un montón de veces. Un día nos pasó que nos fuimos de vacaciones a Cartagena y estábamos en un hotel, un restaurante, y mis hijos gritaban, saltaban por todas las mesas, o sea, tenían enloquecidos a todos los meseros y nosotros nos mirábamos, Dios mío. Pero yo los senté, les dije, quiero que miren a todas las mesas. El restaurante estaba lleno. Y mis hijos eran los únicos que estaban gritando, saltando, jugando con todo lo que veían. Los demás niños estaban con una tablet, con el celular, y yo decía, miren chicos, ningún papá estaba mirando a sus hijos. O sea, tenían el mar a unos metros y ninguno estaba mirando hacia el mar, no veían las estrellas, no veían la noche. Y yo decía, entonces nosotros se pierden el mundo. Se pierden el mundo. Nosotros les mostramos mucho eso. Muchas cosas, nosotros siempre les decimos el lado negativo, no, tampoco es que queremos satanizar, o sea, tampoco son los niños que nunca en la vida, no, tampoco porque pues viven en un mundo pues tecnológico, pero a su medida. Entonces, por ejemplo, en nuestra casa el plan de tele está los fines de semana, pero es un plan como en familia. Hoy nos vamos a ver una película y la elige papá y mamá. Esta es la película que nos queremos ver y es como parche de nosotros, de crispetas en cama, pero es como acompañados, no es como que les dejamos que ustedes lo elijan y eso, no. Y pues yo creo que es un tema de costumbre, porque como siempre hemos sido así, entonces ellos no lo sienten como restrictivo o no lo sienten como algo malo. Pero justamente eso que tú dices, que los papás están
pues comiendo y les ponen la tablet o el celular. Yo también lo he visto mucho en los restaurantes cuando voy a restaurantes donde hay familias grandes y los niños, para calmarlos, lo único que se puede hacer es ponerles el celular. Entonces, ¿ustedes cómo hacen para que se calmen? En ese momento tú les dijiste, miren niños, todos están viendo los celulares, pero entonces ¿se calmaron? No, pero yo decía, es que son niños. O sea, yo dije, es que es un hotel, son niños, pues. Pero no ¿quién sufre corre? un padre por... Ya no, ¿sabes qué no? ¿Sabes qué no? Obviamente trato ya mis hijos están un poquito más grandes, pero nosotros desde siempre, yo les decía, siempre que me iba a ver con alguien, yo les decía, no tengo con quién dejar a los niños. Si quieres que compartamos un café o algo, pues tengo que ir con los niños, y hay gritos porque es que son 2 niños, hombres, que además gritan más. Entonces, si quieres igual que nos veamos, pues dale. Y la gente acepta o no acepta. Y nosotros siempre les hemos llevado muchas cosas. Entonces les llevamos plastilina, cosas para pintar, libros para colorear. Entonces, no. Por ejemplo, en un avión, ¿cómo haces? No, ellos pasan divino, además son tremendos viajeros, nunca hemos tenido problema. Yo les llevo todo el kit y les compro libros de sticker y todo es sorpresa. Entonces en la puerta del avión les empiezo a sacar. Eso sí me lo voy guardando, no lo saco todo de una vez, sino voy tanteando, depende de lo largo del vuelo. Entonces, chicos, si yo veo que ya se aburrieron con los stickers, les saco otra cosa y el libro y el cuento y las cartas, y bueno, y les voy como sacando cosita a cosita para que ellos no se aburran. Y nunca, es que yo creo que es un tema de costumbre. Si a ti te acostumbran, pues tú crees que esa es la normalidad. Lo anormal es lo contrario. Pero si tú desde chiquito les das el celular y ahora tienen 7 años y pretendes quitárselo, pues obvio que te va a hacer pataleta en todo lado, o sea, cualquiera lo haría. Es un Ellos tema. no te cuestionan que los otros niños o compañeros tengan celular, tengan tablet. ¿Tampoco preguntan eso? Sí lo preguntan, pero no. Nosotros sí no lo cuestionan, pero sí como que vamos a una fiesta, por ejemplo, me ha pasado que vamos a una fiesta y hay actividades que además cuestan un montón porque los papás se esfuerzan por hacer unas fiestas divinas y los niños se van todos a un grupito y todos están detrás de un celular. Entonces yo les digo, no, o sea, si vamos a ver las pantallas, pues nos quedamos en casa, porque acá venimos a jugar. Entonces ellos han sido muy de eso, ellos han sido de mucho contacto, y mis hijos como además hablan con adultos, entonces ellos se disfrutan las cosas, no les hemos generado esa necesidad. Entonces a veces nos preguntan y yo le digo, siempre les hemos dicho, somos muy respetuosos de las reglas y rutinas de las otras casas. Si esta familia lo hace, está perfecto, pero en esta casa nuestras reglas son así y no lo vas a hacer y no lo vas a tener hasta que tengas cierta edad. Seguramente vamos a cambiar de opinión o puede que no. Entonces hemos sido como muy en esos límites, ¿no? O sea, somos permisivos en muchas cosas, pero en ese tema sí hemos sido muy rigurosos, y creo que hoy lo agradecemos porque lo vemos en ellos. Entonces ellos tienen un tema, aunque son muy habladores y así como espontáneos y alegrones, que uno dice, ay, son insoportables en el colegio. No, son muy buenos estudiantes. Entonces yo digo, bueno, nos hemos dado la pela, igual ellos crecen tan rápido. Yo le digo, José, ya en un año ya vamos a poder ver todo el día televisión y las series solos, porque ya ellos van a hacer otras cosas y ya no van a querer estar en casa con papá y mamá. Entonces nos dimos palo un tiempito, pero pues ya, eso pasa. Y hablando justamente de crecer, ¿en qué momento ustedes ya van a decir, listo, llegó la edad en que pueden tener ellos celulares? No, yo creo que todavía no nos lo hemos planteado, ¿sabes? No lo veo cerca. No va a ser. Si Que no dicen que es a los 14, ¿no? Hay psicólogos que dicen que es a partir de los 14. Sí, como la me mejor esperaré edad. hasta los 14 a ver de aquí a allá qué pasa por ahora. Sí, hay papás que lo hacen por temas de seguridad, porque no están con los niños, entonces para que el niño me haga videollamada. Gracias a Dios no hemos tenido como ese tema, porque nosotros, digamos, gracias a Dios hemos tenido como la fortuna de estar como mucho tiempo de calidad con ellos, o papá o mamá, o en caso de que no estemos porque nos cruzamos, está mi mamá, que es una red de apoyo maravillosa. Entonces siempre sé que están bien, o sea, están bien cuidados. Ahora entiendo también a las familias que no tienen esa red de apoyo, que papá y mamá trabajan, no tienen a familia, no tienen abuelos, no tienen tíos, pues la cosa es diferente, ¿no? También uno habla desde lo que le toca, pues yo lo digo porque de pronto he tenido esa facilidad, ¿no? Seguramente otras familias no tienen cómo comunicarse y les dan un celular, pero digamos que en el caso de nosotros, pues por ahora no lo vemos necesario para nada, no. Y volviendo a tu proyecto, este cuento tan bonito, ¿qué cambia cuando un niño se convierte en el protagonista de su historia? No, a mí me encanta ver las caras.
Yo amo ver las caras de los niños cuando se ven. Oh, hemos tenido historias maravillosas. En nuestras redes sociales he tratado de subir como un par que me comparten, pero me ha pasado historias divinas. A veces me pasa que los papás lloran más que los niños cuando ven el regalo y ven que está su hijo. Sí. Y eso los papás son como wow, pero los niños también se sienten, y este soy yo, y este es mi juguete favorito, y este no sé qué, y empiezan a hacerse muchas preguntas, pero ¿cómo? O sea, no entienden cómo ellos están en un libro, o sea, ellos... Porque a veces ven los libros como lejanos, pero luego se empoderan, se sienten cercanos, se sienten wow, o sea, mi historia es importante, soy importante para alguien. Entonces eso ha sido súper lindo, eso es lo más lindo de todo. O sea, cuando yo veo las caras o me escriben los papás, las tías, mira, les encantó, mira, se puso feliz, mira, ahora todos los días pide que le leamos antes de acostarse, o en el viaje quiso que le lleváramos su cuento, pues no, ahí decimos, bueno, vamos a seguir haciendo esto hasta que se pueda. Pero cuéntanos, Marce, ¿cómo funciona Big Twins? ¿Cómo puede una persona, un niño, verse aquí en esta carátula? Bueno, esto lo que queremos es que los padres se involucren en la creación de las historias para sus hijos o para sus nietos, sobrinos. Bueno. Entonces ingresan a www.bigtwins.co, allí poner el nombre del niño, hacen el avatar como lo sueñan, como es, con el pelito café, los ojitos redonditos, bueno, o la niña. Exacto, o la niña. Es toda una experiencia también para el adulto, porque eso es lo que queríamos, ¿no? También involucrarlos en esa creación. Hay una serie de historias, en este momento tenemos 10 historias, de esas 10 historias pueden elegir hasta 5, ponen una dedicatoria especial y inmediatamente pues entra a elaboración y el libro se va a impresión y le llega a la casa para que ya pues pueda sorprender a ese niño o niña. Así que bueno, pues esperamos que nos sigan, que compren. Este es el mes del niño y de la lectura, además, o sea, sí. Hay un mensaje ahí en doble vía. Total, y justamente por eso también quisimos tenerte aquí, Marce, porque además hay unas cifras que preocupan, ¿no? Sí. Y que tienen que ver con ese panorama de pronto un poco tan difícil que es acceder a la lectura por parte de los niños. Hay una estadística que tú la conoces mejor que yo, solo 3 de cada 10 niños se concentran. Sí, comprende lo que lee. Sí, eso es muy común. Por eso a veces los niños tienen tan bajo rendimiento en los colegios, porque llenan como a memoria y ya la educación no funciona. Sí, ya la educación no funciona como nos tocó a nosotros, todo de memoria. Ahora todo es lógico, ahora los niños hacen como proyectos, ahora es a otro nivel. Y los niños que no leen y no tienen esta estimulación en su cerebro, pues no comprenden lo que leen. Entonces, pues obviamente van a tener bajos rendimientos. ¿Y eso qué significa? Un niño que no está entendiendo es un niño que se para molestar, es un niño que quiere molestar a la compañera de al lado, es un niño que obviamente empieza a tener unos comportamientos inadecuados y aprender cosas que no debe. ¿Y cómo estamos en Colombia en materia de lectura infantil? ¿Qué porcentaje de niños están, digamos, como leyendo versus los que están pegados a las pantallas? Pues tristemente es que Colombia es uno de los países, pues por su condición, además porque en Colombia el acceso todavía, aunque cada vez avanza mucho más el tema de la universalización de la educación, pues todavía tenemos cifras muy bajas. 2 de cada 10 niños fácilmente lee, y eso en las grandes ciudades, porque sabemos que Colombia es un país demasiado desigual, donde las brechas educativas pues son peor. La educación en lugares lejanos pues a veces llega el profesor una vez a la semana, entonces pues es mucho más difícil en esas zonas apartadas. Entonces pues acá es crítica y dramática. Ahora, este mes tenemos la Feria Internacional del Libro. Chévere que sea un parche en familia. Invitemos a los niños. Hay unos pabellones divinos. Cada vez las editoriales, las librerías hacen cosas para atraer a las familias, a los niños, les ponen actividades. Eso empieza a motivar, eso empieza a generar hábitos, rutinas, que la gente, pero si nosotros como adultos no damos ese paso, pues los niños menos. Y si uno habla en materia de precios, ¿qué tan fácil es acceder económicamente a la lectura? La literatura infantil, por ejemplo, ¿es cara, es barata? Hay de todo. Afortunadamente, pues hay demasiadas editoriales, hay autores privados, digamos, que ni siquiera tienen editorial. Entonces, digamos que yo creo que eso no puede ser una excusa, porque hay de todo. O sea, en serio, hay bibliotecas, hay cuentos, hay lo que te decía, hay una red maravillosa. Nosotros tenemos como esa tarea de cada mes ir a visitar una biblioteca que no conozcamos. Además son divinas, hay unas ludotecas públicas que son hermosísimas, que vienen con juegos, que son súper atractivas, con todo
todos lo hacen para que los niños en serio se quieran quedar, los libros que tienen allí, hay libros incluso en otros idiomas, en inglés, hay en francés, o sea, han hecho un montón de cosas para estimular. En los parques tenemos estos módulos donde gratuitamente vas una horita, media horita al parque y le puedes leer a tu hijo, o sea, no hay excusas, o sea, yo creo que ahora, digamos que hay acceso a la lectura por todo lado, y lo que te decía, lo chévere es que ya no son esos libros así súper estructurados que nos tocó a nosotros, sino que ahora en serio los escritores hacen unas cosas divinas con unas ilustraciones pues maravillosas que son súper atractivas para los niños. Sí, atractivas como esta, como Big Twins, que pues ustedes la pueden encontrar con este proyecto tan bonito que tiene Marce. ¿Algo más, R? Sí, pues yo quería preguntarte, ¿qué le dirías a los padres que nos están viendo, que ya piensan que es muy tarde porque sus hijos están pegados a las pantallas? ¿Cómo empezar o cómo hacer para empezar ya la lectura con sus hijos? No, yo creo que tarde nunca es. Yo creo que yo empecé a volver a leer por allá a los 30, ya por gusto, después de la universidad, lo que te digo. No, nunca es tarde. Hay que buscar esas historias. Siempre hay algo que les va a gustar, entonces empecemos a buscar esas historias. Lo que pasa es que yo a veces siento que no trabajamos como en esas herramientas, pero hay un montón. Entonces busquemos, hay muchos escritores de todos los países. Hay literatura infantil en España maravillosa, además ellos tienen un humor extraordinario, muy parecido al nuestro. Entonces no, es un tema de buscar, de mirar. Hay redes, hay club de lectura, aunque no lo crean, en las redes sociales que te recomiendan libros, que la gente dice, ay, a mi hijo de tal edad le encantó y empieza como a generarse como esa red. Entonces yo creo que nunca es tarde, háganlo, empiecen, regalen el primer libro, regalen libros, que sean otras alternativas, empecemos a generar este hábito, que sea pequeño, pero regalémoslo, o sea, exploremos. No nos quedemos con que, ay, no, ¿será que ya van a aprender? Claro que les gusta, las historias gustan, a todo el ser humano le encanta y se engancha con una buena historia. Porque además aquí veía yo en el libreto que me puso R algo muy bonito, y es que no solamente es importante que un niño reciba estímulos, sino que imagine, ¿no? Claro, es súper lindo porque cuando uno le está leyendo, uno no se da cuenta, pero ellos, mientras uno les lee, ellos están metidos en la historia. Entonces, si uno les está leyendo, ellos van corriendo por el bosque, ellos se van encontrando con el osito, con el dinosaurio, ellos mismos se van metiendo, incluso sueñan con lo que uno les cuenta. Entonces, uno, ¿qué quiere que su hijo sueñe? ¿O de qué quiere que su hijo hable? ¿Sí ves? Entonces esa es la importancia. Luego ellos son los que terminan inventándose la historia. Ellos son los que, no, yo no quiero eso, no, al osito le pasaba tal cosa. Ellos son los que empiezan a dejar volar su imaginación. Entonces, imagínate lo grandioso que es este tema de la lectura. Y el mundo tan grande que hay para poder escribir también esas historias. Porque tú lo decías fuera de micrófonos, o bueno, antes de empezar a grabar este capítulo, que estos libros personalizados no solamente son para que tú te veas en la portada y escojas 10 historias de las que ya están ahí como listas, sino que también tú puedes escribir la propia, ¿no? Exactamente. Y no solo para los niños pequeños, también para los adolescentes o para los hijos gatunos, perrunos. Bueno, cuéntanos eso. Sí, nos ha pasado mucho que hay personas que me escriben, ay, yo vi tal historia, puedes hacerla. Yo no tengo hijos, pero tengo a mi perrito que se me murió. Y yo, ok, entonces hemos hecho historias para hijos perrunos, gatunos, hemos escrito historias de amor, de aniversario, han escrito historias de aniversario a los papás que cumplen 50 años, entonces quieren tener un recuerdo con sus papás o en agradecimiento a la mamá. Hemos hecho muchas historias para niños que viven afuera y que quieren como generar ese lazo con Colombia, entonces familia acá que no quiere como que pierdan ese arraigo y esas raíces, entonces hemos escrito muchas historias de ese tipo. No, hay adultos que se han antojado también, hay personas que nos han pedido que les escribamos historias pidiendo perdón a la esposa por allá por cometer actos inapropiados. Así que no, cometió actos inapropiados con un libro. Así que nosotros no, pues digamos que hemos escrito historias, las historias, lo que te decía, engancha para todo y es un recuerdo inolvidable. O sea, a ti te regalan una historia de amor o de tu vida y es algo que tú nunca vas a botar, es algo que siempre vas a tener allí, es algo que vas a guardar como un tesoro.
Sí, un libro definitivamente es para toda la vida. Y bueno, también quisiera preguntarte ya para ir terminando, ¿cómo le cambia a uno la vida cuando conoce la lectura? Pues yo creo que se le abre a uno el mundo, ¿no? Porque uno empieza a conocer otras culturas, otro vocabulario. Entonces yo creo que eso pues te expande a muchas cosas, te permite tener conversaciones de todo tipo. Digamos que eso te hace ir a otros mundos y a otras realidades que tú no conoces. Entonces, pues, digamos que la lectura tiene un sinfín de beneficios con todo, con tus pares, con adultos, con personas que a veces ni siquiera conoces. Entonces, pues yo creo que la lectura te abre unos mundos inimaginables. Ojalá todos conociéramos de estas bondades, aprovecháramos este mes en el que se incentiva tanto el tema de la lectura para leer. Yo, por ejemplo, en mi caso quisiera leer mucho más de lo que lo hago, porque pues no me queda tiempo por todas las ocupaciones, pero quisiera leer más porque realmente me encanta. Yo me encarrilo con una buena historia y quisiera no parar de leerla. Entonces, maravilloso. Sí, igual también, pues a veces uno se choca o se choquea más bien cuando se encuentra con un libro y de pronto no es lo que uno esperaba, no le gustó la historia, pero pues también hay un mundo de posibilidades en las que uno puede encontrar cuál es esa literatura que realmente le gusta, cuáles son esas historias, qué es de lo que uno quiere leer, y cualquier lectura está bien, está válida. No significa que, no es que yo estoy leyendo temas de química, entonces me da pena decir, porque yo no leo novelas así súper famosas. No, cualquier cosa está bien. Y también el tiempo. Si pasan niños que pasan de 4 a 7 horas en las pantallas, ¿por qué no mejor 15 minutos de una buena lectura? Exacto. Además es eso, encontrar como la historia perfecta, una ilustración que sea muy colorida, que llame la atención de tu hijo. Seguro que esos 10 minutos van a ser súper bien aprovechados. De calidad, exactamente. No es más, 10 minutos con que vayan viendo un libro. Sí. Eso seguramente hace la diferencia. Sí, porque los padres pues ponen las pantallas porque pues uno está trabajando, está con otros contenidos, pero 10 minutos, 15 minutos diarios harían la diferencia. Y no importa la edad. Y no importa la edad, no, ya lo sabemos, lo que te digo, hemos escrito historias de todo tipo, así que, y pues también que te dejen un propósito, ¿no? Y si dejan un propósito, o hay temas que para los padres de familia abordar es difícil, porque a ellos les da muchas curiosidades y uno dice, ¿yo cómo carajo ahora le explico a mi hijo esto? ¿Cómo se lo digo para no pasarme de esto? Pues busquemos a través de una historia contarle de una forma. Entonces, por ejemplo, temas de duelo nos ha pasado mucho. ¿Cómo explicarle a un niño tema que su abuelito ya no está? O cuando los papitos se separan, o temas de valores, o temas de bullying, que pasa un montón, temas de hablar de mi cuerpo o de cómo yo me protejo, ¿no? Hay un montón de temas y esto es por eso les digo, esto es una herramienta que la tratamos de hacer lo más atractiva posible, pero digamos que a través de una historia podemos abordar temas y abrir conversaciones que difícilmente se pueden hablar de otra forma. Sí, y de pronto los papás lo dejan para el colegio, ¿no? Para que en el colegio le lean, les enseñen, pero pues todo se aprende desde casa. Sí, total. Bueno, ese es otro punto muy importante, es que a veces también se piensa que la responsabilidad es del colegio, de los profesores, y se nos olvida que en la casa también hay que incentivar esto. Bueno, Marcela, muchísimas gracias, qué chévere este proyecto, felicitaciones, qué bonito pues que ustedes estén trabajando en fomentar la lectura, sobre todo en los niños, que estén creando estas historias, que estén abriendo este mundo de posibilidades también para todas las familias colombianas. ¿Y van a estar ustedes en la Filbo este año? Vamos a estar en la Filbo, pero con el podcast sin reserva. Ok, es que también Marce y José tienen un podcast muy interesante también, seguramente ustedes lo han visto, porque además está nominado a Premios India Catalina. ¿Por qué año? ¿Por cuál año consecutivo? Segundo. Sí, es nuestro segundo año. Sí. Además creo que la categoría está hasta hace muy poco, porque pues lo que hablábamos ahorita es que los podcasts todavía en Colombia pues no son tan escuchados como quisiéramos. Entonces sí, en esta, digamos, como en todo este tema, digamos, que nos ha dado después de Milo y Tomás, de hablar de infancia, de niñez, pues también creamos, digamos, el podcast que un poco complementa todo este tema, digamos, de infancia, y abordamos ya. Esto es un poco una herramienta para hablar
con los niños, y el podcast es un poco como hablamos con los adultos de esa infancia que nos marca. Como encontrar ese niño interior que cada persona tiene. Se llama Sin Reserva. Se llama Sin Reserva, Podcast. sí, un viaje al niño interior. Un viaje al niño interior, también súper invitados a que lo vean. Muchas gracias, siempre bienvenidos acá. Gracias por pues este proyecto, nuevamente agradeciéndote este espacio, Marce, y nada, adelante, muchos éxitos. Ay, muchísimas gracias, en serio, qué bonito poder hablar de estos temas que a veces pues no son los más comentados, no son los más populares, por lo que te decía, porque estamos ocupados en muchas cosas, pero qué bonito darle la importancia realmente a historias, a esa conexión que nos conecta con nuestros hijos. O sea, entonces gracias en serio por el espacio, les deseo lo mejor en este podcast. Ahí lo seguiremos viendo y bueno, los invito para que nos sigan en todas nuestras redes. Por supuesto. Ahí está. ¿Cómo son las redes? Nos encuentran en @BigTwinsOficial en Instagram, y también estamos en nuestra página www.bigtwins.com. Este fin de semana estaremos en la feria Baby World, que también es una feria de niñez, de infancia, es la más grande que se hace en Bogotá, y allí estaremos pues con nuestros libros. Esperamos verlos, que nos conozcan y que aprendan esas cositas. ¿Cómo enganchar? Pues busquen buenas historias que enganchen. Claro que sí. Gracias, R. Nos vemos el otro miércoles con más historias también aquí en nuestro podcast de Todo Pasa, donde seguimos hablando de esas charlas que todos necesitamos, estas situaciones que a todos nos pasan en nuestro día a día y que es importante también poner sobre la mesa. Gracias. Chao. Las vías terciarias conectan territorios, generan oportunidades y acercan la paz a las comunidades rurales. 8.533 metros lineales construidos para transformar la vida en el campo. Esto es Todo Pasa, un espacio donde las historias reales, esas que muchos viven pero pocos cuentan, encuentran un lugar seguro para ser escuchadas, comprendidas y transformadas. Nuestro propósito es simple pero poderoso: recordarte que aunque atravieses el momento más oscuro, aunque sientas que el mundo se derrumba, aunque creas que es muy difícil o muy tarde, todo pasa. Y mientras pasa, no tienes que vivirlo solo ni en silencio. Bienvenido.